La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La tercera hora de programa. Hemos estado hablando, Rafa, mucho este verano de algunos destinos turísticos que se han ido convirtiendo progresivamente en lugares masificados. Ahora justo estaba Santi Balmes hablando de Japón. Japón, bien impactado con Japón. Sí. Lugares tan diversos como las islas griegas del Egeo, Roma o la península del Yucatán, que acogen durante todo el año a más personas de lo que realmente pueden, ¿no? Y están sufriendo un impacto, un deterioro importante. Es por eso que cada vez son más quienes prefieren decantarse por destinos turísticos sostenibles, y uno de ellos, al menos según la famosa guía de viajes Lonely Planet, es la Patagonia. La región sudamericana ha sido pionera en políticas de conservación ambiental y en la promoción del turismo respetuoso con el medio ambiente. Paco Nadal, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, queridos? Marta, Nos quieres Rafa, llevar al sur del globo. Al sur del sur. Al sur del sur. Sí, hoy os quiero llevar por todo lo que contabas, ¿no? Hemos hablado de destinos que están más masificados, como Japón, por ejemplo, pero a mí sí hay un sitio del mundo que me gusta. A mí me encantan los grandes espacios vacíos. Quien me conoce sabe que me gustan los sitios con muy poca gente, mucha naturaleza y poca gente. Y uno de esos es la Patagonia. Porque decir Patagonia es hablar de espacios sin límites, de bosques infinitos, de llanuras interminables, de montañas, de glaciares, es decir, de naturaleza en estado puro. La Patagonia además es un topónimo bonito, sonoro, Patagonia, muy bello, que incita a pensar pues en eso, en últimas fronteras, en lejanía, en realidades inabarcables para un ciudadano como nosotros de la vieja Europa, donde cada centímetro del territorio está utilizado, poblado, domesticado. Y allí en la Patagonia, en cambio, fijaos, en pleno siglo XXI, hay sitios de la Patagonia donde no llegan las carreteras, donde no llega el ser humano y donde todavía esas montañas, según información, están en un estado virginal, ¿no? Y además es un destino muy apropiado para hablarlo ahora porque al estar en el hemisferio sur, su buena temporada empieza ahora en septiembre. Claro. Septiembre, que es nuestro otoño, su primavera, y la mejor época para ir es diciembre, enero y febrero. Es decir, que quien quiera hacer un viaje a la Patagonia, este es el momento de empezar a prepararlo. Y estamos hablando de Patagonia como región porque abarca 2 países, ¿no? Claro, hay una Patagonia chilena, que es más estrecha, pero más montañosa y mucho más salvaje, y luego hay una Patagonia argentina, que es más ancha, aunque también tiene montañas, lagos y glaciares, como ahora veremos en la zona oeste. En realidad la Patagonia argentina es más la pampa, ¿no? Esas grandes llanuras, esas estancias que una finca allí tiene el tamaño de una provincia española y las ovejas se pastorean con avioneta, ¿no? Son muy diferentes la Patagonia argentina y la chilena, pero ambas preciosas. Venga, pues empecemos el recorrido por la más montañosa y la más salvaje, por la Patagonia de Chile. Pues mira, a ver, tomamos un avión en Santiago de Chile, porque Chile es larguísimo y por carretera tardaremos mucho, y primera parada en Pucón, que es uno de los más afamados centros vacacionales de los Andes chilenos. En realidad todavía es la prepatagonia, es la antesala, es la región de la Araucanía. Todavía no podíamos considerarlo puramente Patagonia, pero hay que parar en Pucón porque está al pie de un volcán, el volcán Villarrica, que lo ocupa todo, colmate al horizonte. No es un volcán poderoso, perfecto, un volcán como el Cotopaxi, que es como el que dibujaría un niño en su cuaderno, volcán perfecto, troncocónico, solitario, aislado en mitad de la llanura. Pucón está muy preparado es un antiguo poblado de colonos, ahora muy preparado para el turismo. Hay muchas casitas de planta baja, mucho ambiente, un toque germánico, porque es en la estética, porque se colonizó esta región de la Araucanía con gente procedente de Alemania, y bueno, pues allí se pueden hacer un montón de excursiones en torno al volcán, hacer trekking, hacer paseos por el lago, y en invierno, bueno, esquiar, porque es una muy buena zona de esquí. Yo de allí seguiría hasta Puerto Varas. Puerto Varas.
que está a orillas del lago Llanquihue. También mucha ascendencia germánica, allí hubo mucho migrante alemán. Puerto Varas está al pie de otro coloso de fuego, el volcán Osorno, también bellísimo, aislado, solitario en medio de la montaña y siempre nevado, ¿no? Ya estamos en la región de los lagos. Puerto Varas, de hecho, es el inicio de una de las excursiones más bonitas en la Patagonia chilena, que se llama el Cruce de los Lagos. Cruzar la cordillera de los Andes nunca fue fácil, no hay muchos pasos, y uno de ellos es por aquí, lo que se llama el Cruce de los Lagos, que empieza en Puerto Varas, termina en Bariloche, en San Carlos de Bariloche, en Argentina, y pasa por los lagos de Todos los Santos y de Frías, pasa por puertos de montaña bastante altos, y es una excursión muy recomendable para disfrutar los Andes y sobre todo cruzarlos, ¿no? Y luego yo seguiría hacia el sur, siempre hacia el sur, a la isla de Chiloé. Hay muchas islas en esta costa tan quebrada de la Patagonia chilena, y la más grande es la de Chiloé, es la segunda más grande del continente americano y otro destino imprescindible, ¿no? Chiloé fue un territorio que incluso en el virreinato español estaba aislado de todo, muy lejano. La costa norte, la que da todavía al Pacífico, está cubierta de densos bosques, de lengas, de ñirres, de la vegetación autóctona, una zona de naturaleza espectacular, pueblecitos muy singulares, todavía hay una cultura, ya está bastante diluida, pero todavía hay una cultura muy propia, muy diferente al Chile continental en Chiloé. Y claro, si hablamos de la Patagonia chilena, pues cómo no, Torres del Paine. Claro, esto es lo más conocido, ¿no? Lo más famoso. Claro, lo más famoso, lo más turístico y lo más caro, ¿eh? Sí. Es verdad, la verdad es que si hay un pero aquí a este sitio tan idílico que estoy poniendo, es que Chile y sobre todo la Patagonia no es un destino barato. Los hoteles son caros, desplazarse es caro, y Torres del Paine, que es la zona más conocida, es caro. Pero bueno, es que la verdad es que hacer el trekking que sube hasta... Hay un trekking de una mañana, se salva casi 1000 metros desde el nivel, llegar a un mirador en que se ven las famosas Torres del Paine, pues es una recompensa maravillosa. Hay un trekking también de 6-7 días, que da toda la vuelta a las Torres del Paine, y bueno, pues puedes caminar por el Valle Francés, hacer kayak en el lago Nordenskjöld, o ir a ver uno de los más grandes glaciares que bajan del campo de hielo sur, el glaciar Grey, que es una maravilla. Oye, ¿la famosa carretera austral? Mira, esa es la niña de mis ojos. Además, tuve la oportunidad de hacerla el pasado septiembre. Era uno de mis manchas blancas en mi currículum y pude completarlo. Mira, la carretera austral es un proyecto en Chile desde la época de inicio de la República. Siempre hubo intento de poder colonizar el profundo sur, porque es tan salvaje que hasta hace unos años no se podía llegar a ese sur más que en barco, en avioneta o entrando por Argentina. Entonces, en época de Pinochet se decidió construir, fuera como fuera, de hecho intervino el ejército, una carretera que llegara desde Puerto Montt hasta lo más lejos posible, en este caso hasta Villa O'Higgins. Es una carretera de 1.420 kilómetros, la mitad asfaltada, la otra mitad de terracería todavía, que se penetra por ese profundo sur, por un paisaje de glaciares, de lagos. De hecho, la carretera no es continua, hay muchas zonas donde no se ha podido, por mucha ingeniería civil que se llevó, no se ha podido continuar, y hay ríos y lagos que se cruzan en transbordador. Es toda una aventura, yo la hice, ya te digo, hay incluso un vídeo sobre la carretera austral en mi canal de YouTube, donde narro esa aventura de recorrer la carretera austral, que para mí es una de las rutas más bellas que se pueden hacer en todo el cono sur de América. Qué maravilla. Vamos a la siguiente, a la Patagonia Argentina. Querida viejita, ¿qué es lo que se pierde al cruzar una frontera? Cada momento parece partido en dos. Melancolía por lo que quedó atrás. Y por otro lado, todo el entusiasmo por entrar en tierras nuevas. ¡Mirá, bien! ¡Chile! ¡Chile! ¡Viva Chile, po! ¿Es la primera vez que salís del país? Claro que sí. Sos casi un hombre, che. Mirá, amiga, cuando estemos viejos y cansados de viajar, deberíamos volver a instalar una clínica en este lago. ¿No? No estaría mal, ¿eh?
Es esa sensación de cambiar de país que retratan en diarios de una motocicleta, ¿no? El momento en el que cruzan el Che Guevara con Alberto Granado. Me encantó Gael García Bernal en esta película, los paisajes, ese viaje que hace el que luego sería el Che Guevara cuando no era más que un estudiante de medicina descubriendo el mundo, ¿no? Saliendo de Argentina. Es que solo cruzar de Argentina a Chile ya es una aventura. Hay unos pasos montañosos ahí en los Andes que realmente te incitan a pensar en fronteras lejanas. Mira, bueno, entonces la primera parada en la Patagonia Argentina, ¿cuál sería? Pues mira, para humanizar un poco este recorrido y que no piense la gente que la Patagonia es solo paisaje, que lo es, vamos a hablar de los vinos de la Patagonia. Bueno. En Argentina, si tú hablas de vinos, pues la gente piensa en Mendoza, que es la capital del vino, ¿no? El Malbec. Pero más al sur, en dos provincias patagónicas, se ha desarrollado una industria vitivinícola maravillosa. Una es la provincia de Río Negro, que está en plena Patagonia, y allí se lleva haciendo vino desde hace más de un siglo, cuando llegaron los primeros colonos de origen europeo. Así te lo cuentan, por ejemplo, las bodegas Erceg, es una a las afueras de la población de Chipoleti, que es una de las más antiguas, y ahora es un museo del vino. O también en otra de las importantes es Humberto Canale. Llegó a haber unas 200 bodegas en Río Negro, ahora quedan 24, que producen muchas más que aquellas 200, pero el vino de la Patagonia es buenísimo, no tiene nada que envidiar al de Mendoza. Y luego más al sur todavía está Neuquén, otra provincia. Es la ciudad más grande de la Patagonia Argentina, que no es muy bonita, es una ciudad de colonización. Piensa que estamos hablando de un territorio que es todo llano, hasta donde se pierde la vista, y que cualquier cosa que mida más de 1 metro la ha traído el hombre. Es una edificación, una bodega o un árbol. Claro. Allí no había más que matorral, ¿no? Así de salvaje y de llana en la pampa argentina. Bueno, pues ahí se ha creado un pequeño oasis, gracias a los ríos que bajan caudalosos de los Andes, y en Neuquén, tanto en Neuquén como en Río Negro, se hace muy buen vino, que invito a buscarlo. Aquí a España llega bastante vino de la Patagonia argentina, y está muy bien, un vino poderoso, potente, como el Malbec. Venga, nos tomamos un vino y ¿hacia dónde vamos, Paco? Mira, yo seguiría, a ver, el sitio, y si Pucón era el centro vacacional por excelencia de la montaña de los Andes chilenos, el de la montaña argentina es Bariloche. Claro. Es el gran centro de deportes de esa montaña argentina, con posibilidad de actividades todo el año. En invierno, algunas de las mejores estaciones de esquí del mundo están ahí en Bariloche. De hecho, quien esquía aquí en España sabe que hay un montón de pistas y de monitores chilenos que vienen de aquella zona, sobre todo de Cerro Catedral, que es la estación de esquí más famosa. Pero bueno, si vamos en verano, que es cuando recomiendo, pues es un deleite caminar por esos bosques patagónicos, vadear ríos impetuosos, cruzar lagos y más lagos. Hay un sendero de gran recorrido que se llama Huella Andina, que pasa por el Parque Nacional Nahuel Huapi, que no Manuel, es Nahuel Huapi. Todo el mundo le llama Manuel Huapi. Y bueno, es un sendero de 570 kilómetros que transcurre por esa zona de Bariloche. Se puede, por ejemplo, yo lo hice y me encantó, subir en un bus público hasta Pampalinda, que es un hostal de montaña muy famoso allí, y también centenario, lo lleva una segunda o tercera generación de la misma familia, a orillas del Cerro Tronador, a unos 80 kilómetros de Bariloche, pernoctar allí y desde allí hacer excursiones muy sencillas a pie por el valle, visitar el Cerro Tronador, el glaciar o rutas a caballo. Qué bien. Oye, tendremos que ir al glaciar, ¿no? Yo del viaje que hice por allí, el Perito es imprescindible. Sí, obvio. Mira, yo el último sitio que iría sería el Perito Moreno. Mira, porque es el ejemplo que decías, ¿no? Lo más masificado de toda la zona, es ¿no? Que con lo grande que es la Patagonia y la de sitios fabulosos que hay, pues todo el mundo se concentra en ver el Perito Moreno. Claro. A ver, Perito Moreno, nos ponemos en situación, es uno de los mayores glaciares que también baja del Gran Campo de Hielo Sur. Curiosamente es uno de los pocos glaciares del hemisferio sur, yo te diría que casi de todos los que conozco, y conozco muchos, que sigue creciendo, que no está en retroceso. Es un milagro, no se sabe por qué ese glaciar, la cuenca, sigue alimentando la lengua de hielo y sigue bien, permanece estable. ¿Qué tiene el Perito Moreno? Que es muy accesible, muy fácil de llegar a ver. No es fácil ver una lengua glaciar, generalmente tienes que embarcarte porque desembocan en el mar o en un gran lago, o caminar mucho, y el Perito Moreno pues realmente es un glaciar maravilloso, bellísimo, un
un frente de 100 metros debe tener por lo menos aquel bloque de hielo, que se ve desde unas pasarelas y está muy cerquita, ¿no? Está a 80 kilómetros al oeste del Calafate, a unos 300 kilómetros al sur de la aldea del Chaltén, y se llega muy fácil. Pero entonces, claro, pues, pero yo con todo lo que dices, visto, ¿no? sí, pero es muy difícil resistirse a la tentación de ir, por más que sepas que es lo más masificado de allí, porque es realmente impresionante. Y recuerdo también muy bien el Chaltén, que me pareció un pueblo que era como entrar en Doctor en Alaska, era un pueblecito. Y desde allí unas excursiones de trekking por la zona maravillosas. Sí, veo que lo conoces bien la Tengo zona. un tramo con el Fitzroy, que es, haces una caminata, llegas a un lago que era un antiguo glaciar también y se debía ver el Fitzroy. Yo fui en octubre, igual era demasiado pronto y todos los días había niebla, no hubo manera de ver el Fitzroy. Me queda pendiente volver en noviembre o diciembre, ¿no? Que será más verano. Sí, septiembre, octubre todavía está empezando allí el verano, la primavera, y es posible encontrar mal tiempo, ¿no? Sí, a ver, hay que ver el Perito Moreno si está por esa Uno de zona. mis lugares pendientes también es el fin del mundo, Ushuaia, ¿no? Ya no llega. Claro, sí, vamos, este viaje por el sur hay que llegar al sur del todo. Y el sur del todo es Ushuaia. Yo, mira, reconozco que he tenido la suerte en mi vida de estar más veces en Ushuaia que en Palencia o que en Huelva. No sé, he ido como 8 o 10 veces a Ushuaia. Ushuaia es la ciudad más al sur del mundo. En esto ahora mismo los chilenos me están mandando mensajes de odio por Twitter, porque realmente el asentamiento humano más al sur es Puerto Williams, solo que hasta hace poco era un asentamiento militar. Ahora ya tiene la categoría de ciudad, con lo cual la ciudad más al sur en puridad sería Puerto Williams, que está al otro lado, en la otra ribera del glaciar, del canal de Beagle, pero Ushuaia es la ciudad más grande. Grande en demasía, yo la conozco, por ahí fui hace 20 y tantos años la primera vez, todavía era un sitio de lejanía, una ciudad del Far West, ahora ha crecido demasiado, pero sigue siendo una ciudad envuelta en una luz especial, una luz azulada, gris, de fin de mundo, donde empiezan, por ejemplo, los viajes a la Antártida, y de donde se pueden hacer también muchas excursiones a glaciares, al mismo Puerto William, al canal Beagle, a la prisión que dio origen a Ushuaia, porque allí se hizo, la República Argentina hizo una prisión para mandar a lo peor de lo peor, porque de allí la propia prisión era no los muros, sino el sitio donde estaba. Nadie podía escapar de esa zona, ¿no? Sí, todo viaje a la Patagonia debería de terminar en un sitio con nombre tan bonito como Ushuaia. Partimos temprano, un mundo desconocido. Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. Paco, pero claro, este recorrido es larguísimo. ¿Se puede hacer en un solo viaje? ¿Hay forma de visitar las dos? A ver, sin pasarte 6 meses, quiero decir. Sí, mira, hay una forma de visitar las dos Patagonias, que es con los cruceros Australis. Es una compañía de cruceros chilena, tiene 2 o 3 barcos, y hacen el recorrido Punta Arenas, que es la capital del sur de Chile, a Ushuaia, que es la capital del sur de Argentina, de la Tierra del Fuego, en los dos sentidos. Lo hacen empiezan en septiembre, acaban en marzo, y son unos cruceros espectaculares, pero son un barquito pequeño, olvídese la palabra crucero, es un barco para 200 pasajeros, donde se van dando charlas sobre glaciación, sobre fauna, sobre pingüinos, y se van viendo pues glaciares, toda una serie de canales patagónicos que no se pueden ver de otra manera. Allí no hay carreteras, es el fin del mundo, ¿no? Y el premio es llegar al Cabo de Hornos. Siempre, sea en un sentido o en otro, el barco para en Cabo de Hornos, y si hace buen tiempo se bajan las lanchas auxiliares a ver el verdadero cabo del fin del mundo, ¿no? Y esa sería una manera, y no demasiado cara. Y para esto más o menos, ¿cuántos días y cuánto dinero? Mira, este barco hace el recorrido de 3 y 4 días, y según temporadas puede costar entre 1.500 y 3.000 euros, ¿no? Es una juerga demasiado cara. Y luego moverse a la Patagonia, pues bueno, es lo que te cuesta el avión, y puedes ir allí de muchas maneras. Hay albergues más baratos, hoteles más caros. No es un destino barato, así tipo mochilero sudeste asiático, pero merece y mucho la pena. Venga, vamos a nuestro último concurso de la ventana del verano, porque tenemos ya a 2 oyentes que nos han escrito, nos han llamado por redes sociales. Elena, de Valencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, Elena. Hola. Amelia nos llama desde Vigo. Amelia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Hola, Amelia. A ver, muy rápido, ya sabéis, son 4 preguntas, la mejor de 4 preguntas se lleva una maravillosa taza de la cadena SER. Elena, empezamos contigo.
He hablado de Pucón, en Chile, un centro vacacional que está al pie de un volcán. ¿Cómo se llama el volcán donde está Pucón? Villarrica. Muy bien, un punto para Elena. Oye, Amelia, seguimos con volcanes para ti. He hablado de otro puerto, Puerto Varas, y el inicio del cruce de los lagos, que está al pie de otro volcán. ¿Cómo se llama ese volcán? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Eh? No, Villarrica. No, ese era el Villarrica, es el que estaba en Pucón. Este se llama volcán Osorno, que es el que está, donde está, al pie del cual está Puerto Varas. Uy, qué pena. Bueno, Elena, segunda pregunta para ti. La cordillera que separa, sería muy fácil si te preguntara qué cordillera separa ambas Patagonias, obviamente los Andes. Un poquito más difícil. ¿Sabes cuál es el pico más alto de los Andes? Que también es el pico más alto del continente americano. Pues ahora mismo no lo recuerdo, madre mía. ¿Te suena? Cuando te lo diga te va a sonar. Sí. El Aconcagua. El Aconcagua, que tiene 6.960 metros. Ese es el pico más alto de los Andes. Bueno, ya que estamos hablando de Andes, Amelia, para ti, ¿qué famoso naturalista empezó a pergeñar esa teoría de la evolución de las especies cuando visitó precisamente ambas vertientes de los Andes y se dio cuenta que había diferentes especies en un lado o en otro? ¿Qué naturalista de la teoría de la evolución fue ese? El primero que se te venga a la cabeza, Amelia. Estoy nerviosísima. Uy, no te viene ninguno. Dale. Darwin, sí, venga, acostado. La teoría de la evolución de las especies es de Charles Darwin y empezó a pergeñarla en un viaje con él por allí, por los Andes. Bueno, Elena, para ti, hemos hablado de la carretera austral, esa famosa carretera que cruza el sur de Chile. ¿Puedes decirme dónde empieza o dónde acaba? Alguno de los dos sitios. ¿Dónde empieza o dónde acaba la carretera austral? Pues en Ushuaia acaba, se supone. No, ya quisiera haberla llegado hasta allí, pero no. Sí, ¿verdad? No, empieza en Puerto Montt y acaba en Villa O'Higgins, ambas en Chile. Ushuaia es de Argentina. Bueno, seguí un empate. ¿Sí? Un empate a uno. Amelia, vamos a ver si desempatas. Vámonos a Argentina. He citado 2 provincias patagónicas donde se hace muy buen vino. Dime una de las 2. Río Negro. Muy bien, ¿Sí? Río Negro. Amelia, 2 puntos. Venga, pues nos queda la última pregunta. Elena, puedes empatar todavía. Amelia, puedes ganar. A Elena, la última pregunta tiene que ver con ese final de la Patagonia por el sur. ¿Cómo se llama la ciudad argentina más al sur? Ushuaia. Esta sí, vamos. Esta era, vamos. Esta era huevo, esta te la he puesto. Bueno, Amelia, aquí puedes ganar. Venga, la última pregunta para ti. He hablado del cabo más meridional del mundo, el fin de la Patagonia, el fin de América por el sur, el cabo más famoso. ¿Qué cabo es ese? El Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos, sí señor. Sí. Muy bien, bueno, pues 3-2. Amelia se ha repuesto y se ha empezado perdiendo. Ganas la maravillosa taza de la cadena de la SER ventana, que tenemos un diseño especial este verano, Amelia. Para beberte o café mientras organizas tu próximo viaje. Eso. Un beso a las dos, muchas gracias por llamar. Amelia, Elena, muchas gracias. Adiós. A vosotros, adiós. Paco Nadal, lo dejamos aquí. Un placer haber estado otro verano con vosotros dos. Es lo que te iba a decir. Viajando. Muchas gracias, Paco. Nos vemos. Rafa, Marta, un abrazo. Adiós. La Ventana, en SER Podcast. La Ventana Americana. Me quedé sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puertas que atravesar, me quedé dormido. Con Abraham Jiménez Zenoa y Fernanda Fernández. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera, no sabía cómo, cuándo, a dónde iba a ir a parar. Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego, me quedé sin tele, me quedó gustando esa libertad. Pa' salir corriendo sin pagar las cuentas que la señorita me decía tanto, que seguramente allá en la oficina habían sumado mal. Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas, me miré en sus aguas, navegué la selva, estuve frente al mar. Y me senté en su mesa, tomé de su chicha y estuve de acuerdo y bailé con ella, me anoté en la lista de los que nunca
la iban a olvidar. Panamericana, si tú eres mi hermana Panamericana, llévame a viajar. Son las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Este viernes abrimos nuestra ventana americana mirando a Estados Unidos, que mantiene un vínculo inevitable y complicado con el resto del continente. Bueno, a veces es positivo, a veces es complicado por su historia, por su economía, por sus migraciones, pero cada vez más por el peso que tiene el español como lengua dentro de ese país. En Radio Madrid nos acompaña Fernanda Fernández, que es periodista hispano-mexicana, compañera de A Vivir, que son 2 días. Fernanda, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Desde Calella, en la costa del Maresme, está el periodista y escritor cubano Abraham Jiménez Zenoa. Abraham, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo están por ahí? Pues muy bien, muy contentos de saludaros. Empiezo por ti, Fer. ¿Qué es esto de la pausa diplomática de López Obrador con Estados Unidos y Canadá? Pues es una figura muy extraña que ha estado implementando desde que entró a gobernar. Lo hizo también con España cuando se le pidió que pidieran perdón por la conquista. Es verdad. Cosa que no pasó y a día de hoy la pausa sigue estando allí. ¿Ah, sí? Desde 2022. Sí, entonces esto es un poco como las relaciones amorosas al parecer. Pero claro, a muchos analistas les desconcierta porque esta es una figura que no existe dentro de la diplomacia, o sea, que es bastante... ¿Pero qué significa? ¿Que no hay conversaciones entre países? Pues, ¿Qué implica? Es una táctica un poco que AMLO ha estado usando, o sea, por un lado como para enfriar sin congelar relaciones, ¿no? Pero también para él pensar cuál va a ser su siguiente movida, ¿no? Cuál va a ser su siguiente movimiento, y también justamente para lanzar la pelota en el balón del contrario, se podría decir, o de con quien tiene que dialogar, para que dé una reacción, y también el poder, como se dice en México, medirle el agua a los camotes, ¿no? Como ver qué tanto realmente es el conflicto que tiene el otro lado. ¿Pero y esto ahora cuento de qué? Esto es por la reforma judicial que se plantea hacer en México, que es por medio de elección popular de los jueces. Esto, bueno, se ha hablado ya, de hecho, el ABC hace 2 días abría su portada internacional con esto, y es que el Poder Judicial se reforme para atender a ciertas cuestiones como derechos de las personas indígenas, ¿no? O sea, varias cosas históricas que se llevan atrasando desde hace mucho tiempo, y una de las reformas, ¿no?, que se plantean es que las personas que trabajen en la judicatura las elija la ciudadanía. No se trata de que sean ciudadanos así al ras, sino que pueda entrar cualquier persona con unas ciertas cualidades y cualificaciones, pero esto preocupa a Estados Unidos porque a sus ojos esto podría quitarle autonomía al Poder Judicial, ¿no? Con respecto a cómo actúe con el Ejecutivo. Lo cual es un poco paradójico porque Estados Unidos, de hecho, también elige a jueces locales, pero no deja de elegir a jueces de manera popular. Entonces es un poco como dar leccioncitas de democracia al vecino del sur. Ahí vamos con las relaciones complicadas. Sí. Con el vecino del norte. Abraham, anoche Kamala Harris fue entrevistada por primera vez ya como candidata demócrata en CNN. Yo no sé... ¿Cómo veis los cubanos si ella ganara la reelección? ¿Podría haber de nuevo un acercamiento con Cuba como ya sucedió con Obama, o ella va a mantenerse en la línea de Biden? Hay una duda, sí, sobre todo porque ha sucedido lo mismo con ella que con Biden, ¿no? Biden fue vicepresidente de Obama, y todo hacía pensar que un poco lo que había sucedido con Trump, que durante su mandato tomó más de 230 medidas comerciales en contra de Cuba, que Biden llegara a la presidencia iba a significar que iba a borrar un poco todos esos 4 años que fueron un infierno económico para Cuba, y Biden no ha hecho absolutamente nada. No ha impuesto más medidas, pero tampoco ha hecho nada. Y entonces Kamala es su vicepresidenta, y entonces hay dudas, no hay claridad en cuál es su postura. Obviamente eso quedará un poco más claro ahora cuando empiece la pasarela de las elecciones, sobre todo cuando ella vaya a Florida, al sur de la Florida, y cuando se enfrenta a la comunidad cubanoamericana que tanto peso tiene allí. Lo que ella pueda decir a nivel discursivo puede abrir un poco eso, lo que pueda venir para los cubanos, ¿no?
Bueno, hoy queríamos hablar sobre Estados Unidos, poniendo el foco en los latinos que viven allí y en el español, porque aunque la mayoría de la vida en el país transcurre en inglés, se estima que para el 2050, que es pasado mañana, el español sea la lengua más hablada. Y aunque actualmente la Oficina del Censo también estima que hay unos 63 millones de personas que se autodenominan latinas viviendo en Estados Unidos, no todas ellas hablan español. Para las que sí que sus vidas confluyen a veces de forma bilingüe, a veces solo en inglés, en un país que se queda muchas veces aún, bueno, pues mucho más simplificado. Nos escucha desde Arizona Jessica Retis, que es directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de ese estado. Jessica, buenas tardes. Hola, buenas tardes por allá, buenos días por aquí, actually. Cierto, actually, esto de, ya introducimos el Spanglish como tarjeta de presentación. Ahí estamos. Oye, estáis vosotros viendo muy de cerca, supongo que además estáis en la frontera con México, cómo se desarrolla la campaña electoral y el peso que los latinos van a tener en este año, ¿no? Se dice siempre, campaña tras campaña, que el voto latino va a ser decisivo. ¿Y en estas? Bueno, a ver, había que empezar por decir que no, el voto latino no existe, porque eso es un error común, más bien son los votos latinos, porque los latinos no votan uniforme, ¿no? Depende en qué zonas. Lo que sí sabemos es que va a ser crucial en el 24, sobre todo en estados decisivos como Florida y Arizona, donde estoy yo, ¿no? Los latinos tienden a ser más conservadores que los angloparlantes en ciertas cuestiones, como el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, las personas transgénero, etcétera, pero en general tienden a votar más demócrata que republicano, ¿no? Y esto depende también de los estados. Por ejemplo, Florida en estas presidenciales no se va a considerar como un swing state, como un estado bisagra, es republicano. Exacto. Entonces también tiene que ver con el momento histórico en el que estamos, ¿no? Florida es un caso muy interesante, sobre todo por la fuerza de los cubanos, pero también la fuerza de otros grupos latinoamericanos que han llegado a Florida que tienden a votar más conservador, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, as opposed to California, ¿no? As opposed to, me sale, ¿ves? Aquí es todo el Spanglish todo el tiempo. Es bienvenidísimo el Spanglish. Rafa. Jessica, el español, en cuanto al español, su arraigo, su presencia en la sociedad estadounidense. Yo recuerdo que hace tiempo se decía que la segunda generación de migrantes, los hijos de los que habían llegado por primera vez desde Latinoamérica, pues renunciaban a hablar el español porque había cierto motivo ahí para ser discriminados, ¿no? Y evitaban hablarlo, evitaban incluso usarlo en privado, en su entorno familiar. ¿Esto sigue así? ¿Sigue ocurriendo esto? Mira, todas mis respuestas a tus preguntas van a ser siempre depende y todo es relativo. Entonces, lo cierto es que en un momento determinado, en ciertos estados, se abogó por la educación bilingüe, pero en otros estados se castigaba, ¿no? Por hablar español, incluso en los patios de colegio. Entonces, estas generaciones que fueron castigadas en los patios de colegio por hablar español, decidieron muchos no transmitir esta herencia lingüística a sus hijos para evitarles este mal trago, ¿no? Pero dependiendo de diferentes décadas, ha habido cambios en las políticas educativas, a veces a favor, a veces en contra, ¿no? Dependiendo de qué estado miremos y en qué época de la historia pensemos, ¿no? Entonces, Estados Unidos es bastante amplio y las regiones son muy distintas. Los latinoamericanos, los inmigrantes latinoamericanos al comienzo se concentraban en lo que aquí se llama el Southwest, ¿no? Porque eso en principio históricamente fue México en realidad, ¿no? Y entonces ha habido como una concentración geográfica. Pero en las décadas posteriores se ha dado una dispersión geográfica. Entonces ahora hay latinos en estados, en zonas, en pueblos, donde antes no se veían latinos, ¿no? Y esto crea un efecto de sentido también. Y Jessica, y por ejemplo... Perdona. Sí. O sea, justo con esta cuestión del sentido, ¿no? O sea, han ido avanzando estas poblaciones latinas e hispanohablantes. Yo no sé si para la población
que se considera como nacida en Estados Unidos y como con un background, ¿no? Justamente de familiares estadounidenses angloparlantes, el español se está convirtiendo de una u otra forma también en una necesidad para comunicarse con el resto de la comunidad con la que están conviviendo, ¿o todavía no se pasa esa barrera? Yo creo que había que tomar en cuenta que cuando la comunidad latinoamericana migra a Estados Unidos, no corta lazos con Latinoamérica. Entonces, tenemos que pasar esta idea de los límites geográficos son los límites lingüísticos. Es más bien una vida transnacional. Entonces hay que estar constantemente usando el español para comunicarse con la abuela en Puebla, con la tía en San Salvador, en fin, ¿no? Entonces, a mí me pasa una cosa muy curiosa cuando yo trabajo con alumnos bilingües, ¿no? Y cuando se gradúan, en la ceremonia de graduación yo busco siempre a los abuelos y las abuelas. Si es que están presentes ahí, me acerco a ellos y en español les digo: muchas gracias por haber mantenido el español a los nietos, ¿no? El tema de las familias mixtas también aquí tiene un efecto muy importante, ¿no? Hay un grupo muy grande de latinos que son considerados, en inglés se dice heritage speakers, hablantes de herencia, que hablan el idioma porque lo hablan en casa. Entonces es muy interesante porque saben hablar el español, pero no necesariamente saben las reglas lingüísticas, ¿no? Gramaticales. Entonces, yo me veo en las clases a veces diciendo, bueno, a ver, vamos a hacer un titular de esta noticia y, by the way, todas las esdrújulas se acentúan, ¿no? Entonces, es un poco ir back and forth, ¿no? Me toca a mí, y yo me he ido adaptando, ¿no? A trabajar con alumnos bilingües, porque yo soy profesora de periodismo en México, en España, durante muchos años. Pero en Estados Unidos trabajar con los alumnos bilingües implica una riqueza y un esfuerzo extra para entender sus realidades, ¿no? Culturales y lingüísticas. Bueno, y la realidad es tan evidente que decidisteis abrir una maestría de periodismo bilingüe. Sí, esto fue muy interesante. Bueno, yo antes estaba en España, era profesora de periodismo en la Universidad Carlos III y trabajé en la agencia EFE, para ATEI, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, para mí siempre eran mis alumnos en español, ¿no? Y también daba clases a universidades de Estados Unidos que tienen campus en Madrid. Cuando me reclutaron para California, fue mi primer choque con el bilingüismo. Mis alumnos, cuando estaba yo con ellos, iban back and forth con los idiomas, o sea, hablaban los dos idiomas y cambiaban constantemente, y yo levantaba la mano, ¿no? Y decía, bueno, a ver, chicos, díganme en qué idioma van a hablar, así yo los sigo. Y entonces ellos me dijeron, profe, usted va a estar como nosotros en un año. No, que pasó ni un año, en un mes yo ya estaba como ellos, ¿no? Entonces, a mí me gusta cuando los mentees become the mentors, o cuando the mentors become the mentee, o sea, cuando los estudiantes enseñan a los profesores, ¿no? Yo tengo que decir muy orgullosamente que mis alumnos me educaron a mí en el mundo bilingüe. Entonces, yo estaba trabajando en Cal State Northridge, en Los Ángeles, y en el 2019 me reclutó la Universidad de Arizona, porque en ese momento, hacía un año, la Universidad de Arizona se había convertido lo que aquí le llaman un Hispanic Service Institution, que quiere decir que por lo menos el 25% de los alumnos en la universidad son de origen hispano, ¿no? Entonces, esto implica que hay una voluntad política de las universidades por ofrecer académicamente cubrir las necesidades que tienen los alumnos. Y entonces me vine para acá, hicimos un estudio de la universidad, de las ofertas, de la locación, etcétera, y decidimos montar la maestría en periodismo bilingüe. Y cuando digo bilingüe, es bilingüe. Yo doy las clases en los dos idiomas al mismo tiempo. Jessica, quería preguntarte, sí, justamente por toda esa mezcla que se da entre los dos idiomas, bueno, y que de alguna manera luego genera variaciones lingüísticas en ambos, ¿no? El Spanglish y tal. Si a nivel académico se está investigando, registrando todas esas variantes que están surgiendo, ¿no? De los idiomas. Sí, de hecho produjimos un libro que se llama Communicative Spaces in Bilingual Context, es decir, espacios comunicativos en contextos bilingües, y ahí lo que hicimos fue juntarnos sociolingüistas y estudiantes de los medios para hablar del bilingüismo en Estados Unidos, ¿no? Es una apuesta bastante alternativa, crítica del modo de ver el bilingüismo. Lo vemos como un continuum, o sea, si tú hablas solo inglés, haz de cuenta que estás en el lado izquierdo. Si hablas solo español, en el lado derecho. Pero si tú hablas los dos idiomas, estás en el centro
¿no? Que es lo que le pasa a muchos alumnos de frontera, que hablan perfectamente los dos idiomas. Pero a veces tu español es mejor que tu inglés, and you're still bilingual. O tu inglés es mejor que tu español y todavía eres bilingüe. Entonces, yo entro a trabajar con los alumnos de esa manera. Es decirles, ustedes también son bilingües, aunque tu inglés sea mejor que tu español. Producirás, escribirás tus historias en inglés, pero tienes la capacidad cultural y lingüística de comunicarte con tus fuentes. Y eso es un skill, una habilidad añadida. Entonces, me toca a mí trabajar con alumnos que probablemente en las escuelas les hayan dicho que son menos porque hablan español, y conmigo trabajan el tema de que en realidad son más porque hablan español, ¿no? Tienen más capacidad de entender culturas, de entender idiomas. Y el idioma es una puerta a entender a los otros también, ¿no? Luego, dentro del propio Spanglish hay, no sé si dialectos o derivadas de hablar, depende de tu origen, porque está el nuyorican, ¿no? El cubonics, el chicano, que cada uno tienen pues unas palabras, unas expresiones diferentes. Claro, es como decir el español que se habla en Andalucía o el que se habla en La Coruña, ¿no? Claro. Entonces usamos vocablos distintos, ¿no? Entonces, la apuesta aquí es que las lenguas son vivas, nacen, crecen, se reproducen, se enamoran, se juntan, se contagian, ¿no? Entonces, por eso el Spanglish es válido, porque es un modo de comunicarse, ¿no? Claro. El nuyorican es el que viene de Nueva York y Puerto Rico. Justo. El chicano es el de México y el sur de Estados Unidos. Justo. ¿Y el cubonics de Cuba? De los cubanos en Florida. En Florida, Sí. Sí, muy importante porque se tiende a pensar que, otra vez, como el voto latino, ¿no? O el idioma latino. No es lo mismo la comunidad cubana de Hialeah o los venezolanos que recientemente se están instalando en el Doral, en Miami, o el entorno de Queens, o el barrio dominicano de Washington Heights en Nueva York, claro. O los hispanos que viven en Boyle Heights en Los Ángeles, o los que viven en San Antonio, Texas. En Arizona, por ejemplo, la comunidad peruana, yo soy peruana, ¿no? La comunidad peruana ha crecido tanto que nos acaban de instalar un consulado en Phoenix, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Yo escribí un libro, un capítulo del libro que se tituló Homogenizing Heterogeneity, ¿no? Homogeneizar la heterogeneidad, ¿no? Y ahí explico cómo y dónde, por qué vienen los intentos de englobar a los latinos todos en un mismo saco, ¿no? Y en realidad es una cuestión más bien de marketing o una cuestión política más que de bottom up, ¿no? ¿Cómo se dice bottom up? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y Jessica, por ejemplo, o sea, con esta parte, ¿no? Como de intentar mostrar la heterogeneidad, aquí mismo en España pasaba, quizá ahora menos en medios, ¿no? Que se primaba el acento que se suponía neutro como castellano, pero los acentos de Jaén, de Galicia, de Canarias se dejaban de lado. Alguna vez me contaste que el acento mexicano era el que se primaba en los medios en Estados Unidos. ¿Esto sigue siendo así? ¿O si alguien te da las noticias con un castellano muy fuerte, no pasa ningún problema? O sea, no hay ningún problema. Claro, otra vez voy a contestar, depende. Depende del momento histórico que hablemos. Es muy distinto el tema de los medios hispanos en los años 70, los 80, los 90, ¿no? Cuando fue el boom de la radio, de la televisión, luego los 2000, 2010, 2020. Yo de esto podría hablar 450 horas y ustedes no quieren eso porque estamos en la radio, ¿no? Entonces, básicamente lo que podría decir es que ha habido una tendencia a querer neutralizar, entre comillas, el idioma español que se habla en Estados Unidos, que en realidad se acercaba más al acento mexicano en el momento en que Televisa, Univisión pensaban más básicamente en el grupo mayoritario, ¿no? Que tienden a ser de México. Pero poco a poco se ha ido incorporando también otros acentos, ¿no? El puertorriqueño, colombiano, etcétera. De hecho, ahora, si tú miras los medios hispanos, hay muchos españoles que hablan con español de España, ¿no? Y están al aire, ¿no? Entonces, el cambio ha sido gradual, no es 100%. Todavía se habla mucho del acento, pero yo también quería anotar el tema del acento al hablar inglés, ¿no? En muchas cadenas de radiotelevisión estadounidenses, varios periodistas han sido llamados a tomar clases de reducción de acento, ¿no? Porque en inglés se dice rolling the R's. Por ejemplo, mi apellido es Retis, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer la R, ¿no? Y eso se complica mucho a la gente. A mí me dicen Retis, Dr. Retis, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay un hispano que habla, por ejemplo, dice, qué sé yo, Río Colorado, ¿no? Algunos compañeros, compañeras, periodistas han tenido que enfrentar duras críticas
por pronunciar las palabras hispanas correctamente, ¿no? Sí. Entonces, esto de los acentos es un tema muy interesante aquí. Es un tema. Jessica Retis, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Arizona, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Muchas gracias por la invitación. Que vaya muy bien, Jessica. Fernanda me ha dicho, tenemos que cerrar con los Tigres del Norte. Es que es una canción que dice somos más americanos. Era un poco reiterativo poner la cinta de entrada. Tenía que aprovechar el momento para meter aquí una ranchera. Ahora o nunca era. Pino no me deja. Abraham, muchísimas gracias por este verano. Nada, gracias a ustedes. Ojalá se repita. Ojalá, Abrazo, un beso, Abraham, amigo. gracias. Fer, Abrazo, muchas gracias. gracias. Nos vemos Fer, por los gracias. pasillos de la redacción. Un beso. La Ventana en Ser Podcast. Rafa, estamos ya con la cuenta atrás para cerrar definitivamente puntito. esta ventana de verano. Tengo un poco de nudito, ¿eh? Sí, al final te va a dar pena. Sí. Mira, los chicos de Play Opera también vienen con las emociones a flor de piel. Mariela Rubio, Rafa Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes, ¿qué Marta, tal? Rafa. Porque nos proponéis hoy tratar estos momentos de la música clásica que empujan a los personajes y a las audiencias al extremo, a las situaciones más angustiosas y a los dilemas más al límite. Sí, Y cerrar ahí en todo lo alto. Eso es una especie de selección que podríamos llamar Play Opera al límite. Sí, si os parece, empezamos con un exceso, el Egipto faraónico. Bueno, este es el coro maravilloso Gloria al Egipto de una de las óperas más famosas de Verdi, Aida. Una ópera donde hay más momentos al límite por segundo de los que el ser humano es capaz de soportar, porque estamos hablando de Verdi, a quien claramente le va la marcha. A tope. Aida fue estrenada en 1871 en El Cairo y cuenta la historia de un triángulo amoroso imposible, un triángulo al límite. Bueno, vamos con la trama que es de traca. Venga. Aida es la esclava etíope de la hija del faraón, la princesa Amneris. Y Amneris está enamorada del general del ejército egipcio que se llama Radamés. Radamés no quiere a Amneris, a pesar de que es la hija del faraón, y es algo gordo, ¿no? Quiere a su esclava Aida. Y lo que hace todo mucho más complicado es que Aida también está enamorada de Radamés. El triángulo. Bueno, pues todo esto explota cuando la princesa se da cuenta de lo que pasa y los tres protagonistas cantan para sí mismos en este trío alucinante. Atención, Amneris, la hija del faraón, dice: tiembla, esclava culpable, si penetro en tu corazón. Radamés canta: ay, si leyera en nuestros corazones nuestro amor secreto. Y la pobre Aida, pues muerta de miedo, canta: llora mi corazón por un amor desdichado. Buah, esto va a terminar como el Rosario de la Aurora. Llámame pesimista, pero esto tiene una pinta malísima. Pues efectivamente, Sí. termina fatal en otra situación, podríamos decir, también al límite. Sí, nos deja una música, eso sí, Sí, imposible la de verdad es que escuchar. sí. Amneris, Sí, en un ataque de celos consigue que condenen a Radamés, a su amado, recordamos, por traición. ¿Y cómo es la condena? Bueno, pues ser enterrado vivo. en una tumba egipcia. Aida, ¿qué es lo que hace? Pues Aida, la esclava desesperada, lo que hace es colarse en esa misma tumba y se deja enterrar junto a su amado.
Hay que decir que aquí, bajo la lápida, sé que no es el mejor escenario, pero cantan un dúo maravilloso. Una cosa no quita la otra. Sí. Aida dice: oh tierra, adiós, adiós valle de lágrimas, sueño de alegría, condenado al fracaso. El cielo se abre para nosotros y nuestras almas errantes vuelan hacia la luz del día eterno. Qué bonito es, ¿eh? Es precioso. Sí, la verdad. Lo increíble es que mientras ellos están cantando, Amneris, la princesa, arrepentida, está llorando, postrada en la lápida, donde después de todo, los dos amantes, esto le ha salido fatal a la hija del faraón, sí, van a pasar juntos toda la eternidad. Y luego decimos de las folclóricas, pero es que este drama no se queda atrás. Sí, se ha ido de las manos. Buah, ya ¿Cómo estamos... superas esta escena, no? Claro, o sea, lo de la lápida. Arrepentida llorando fuera, los dos enterrados dentro ahí en la lápida. Vamos. Pues no os creáis, que esto no ha hecho más que empezar, porque de Egipto nos vamos a ir a Roma. De Verdi a Hachaturian. Del siglo XIX al XX. De la ópera al ballet. Bueno, es verdad que contar el ballet en la radio es bastante más difícil que contar la ópera, ¿no? Es que este ballet se cuenta solo, es que es casi como una ópera, la música son palabras. Es una cosa sobrecogedora. Es Espartaco. Qué musicón, ¿verdad? Pues sí. Es preciosa. A la altura, bueno, del historión que es el propio Espartaco. Recordamos el rey de Tracia convertido a la fuerza en gladiador que lidera la revuelta de esclavos contra Roma. Bueno, todos conocemos un poco la historia. O si no, al menos hemos visto la película. Bueno, hay que tener en cuenta que Hachaturian, el compositor, es soviético y estrenó este ballet en 1956 en lo que hoy es San Petersburgo. Y el tema, claro, era del gusto total del régimen, los esclavos contra el imperio. Bueno, en estos momentos en escena vemos a Espartaco libre y que ha liberado también a su esposa Frigia, que fue hecha concubina por los romanos. Después de años sin verse, se acarician, se besan, recordando el pasado y todo. Fijaos con qué delicadeza.
Pero la felicidad va a durar poco porque en pocas horas, cuando amanezca, Espartaco ha de liderar la batalla final contra Roma. Y su mujer Frigia sabe en el fondo que las posibilidades de victoria en esa batalla son, bueno, remotas, nulas en realidad, ¿no? Así que bailan con esta mezcla de alegría y tristeza. Sí, es un baile amargo, ¿no? Si os fijáis ahí, las trompetas empiezan a sonar, son, bueno, las llamadas a la batalla, y entonces Frigia corre desesperada hacia un lado y otro del escenario. Espartaco dice, no queda más remedio que combatir. Y Frigia entonces se lanza corriendo a las piernas de Espartaco y se abraza como diciendo, no te vayas, déjalo todo, huyamos. Imaginaos la espiral de giros, de puntas, de piernas al aire, bueno, al límite. Es un momento... O sea, Frigia se va escurriendo por el cuerpo de Espartaco, se besan, se pegan. Es un momento increíble. Espartaco coge la cara a Frigia, la mira y ella entiende que no hay otra salida que luchar. Así que cae rendida al suelo y entre lágrimas, prácticamente arrastrándose, llega hasta el fondo de la escena y desaparece. Y esto es Espartaco cubriéndose la cara con las manos desesperado, pero entonces Frigia vuelve a aparecer, andando a pasos pequeños, cabizbaja y llevando consigo el escudo y la espada de Espartaco. Casi no puedo continuar porque en este momento los dos saben que la batalla va a significar la muerte para ambos, ¿no? Sí, así que bailan una última vez ese adiós, que es un adiós al límite. Adiós al límite. Madre mía, pobre Frigia, pobre Espartaco. Vamos a hacer un llamamiento de drama. Escritores, guionistas, creadores del mundo. ¿Para cuándo un ballet o una ópera en la que los esclavos ganan finalmente a Roma? Sí, porque esa derrota de Espartaco es un poco una gran injusticia histórica, sí, ¿no? Y bueno, y por esta línea de historia vamos a seguir porque abrimos ahora un capítulo nuevo de la música, el del verismo. El verismo en realidad tiene muy poco que ver con Egipto, con Roma, porque este movimiento artístico que surge a finales del 19 busca reflejar pues casi lo contrario, ¿no? La vida tal y como es, con sus miserias, los dramas y las injusticias de personajes corrientes, no faraones ni Espartaco, ¿no? Por eso el verismo es parada obligatoria si buscamos situaciones al límite, como la de esta ópera que vamos a ver ahora, Suor Angelica de Puccini. Esta ópera de Puccini no es de sus más no es de las más conocidas. A nosotros nos encanta, nos fascina esta Suor Angelica, es maravillosa. La protagonista de la historia pues es una mujer que, como otras mujeres de la época, fue obligada por su familia a entrar en un convento contra su voluntad por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Así que ella renuncia a su libertad, bueno, a su vida anterior, a todo, a cambio de que los suyos, su familia, cuide al pequeño que ella en el fondo no va a poder ver nunca más. Y ella sobrevive en el convento pensando, bueno, que esa vida de reclusión merece la pena si al menos su hijo está bien.
Pero a nuestra pobre Suor Angélica se le va a caer literalmente el mundo encima cuando su cruel y despiadada familia pues le comunique que el hijo de la vergüenza, como lo llaman, ha muerto. Pobre criatura, canta ella, has muerto sin saber siquiera lo que te amaba tu madre. Volveré a verte en el cielo, que el cielo me concede esa gracia. Voy a morir por ti. Ahí tenemos esa madre, esa Suor Angélica desesperada que va a preparar un veneno con las flores del convento que también conoce. Y se lo bebe de inmediato. Pero claro, atención, ojo, que esto es un suicidio. Uy. Así que, Dios mío, me he matado. Muero en pecado mortal. Es brutal, no ir al cielo, sino al infierno. Así que Suor Angélica le ruega a la Virgen: Señora, sálvame. Por el amor de mi hijo. Ahí está la pobre diciendo: he perdido la razón, no me hagas morir en pecado. Dame una señal. ¡Qué momento! Es que por eso esta ópera, aunque no es tan conocida como otras, pero tiene este momento que es único, porque claro, ella ya desesperada y además agonizando por el efecto del veneno, no le queda más remedio que hablar de madre a madre. Sí. Y le pide a la Virgen: por favor, una madre te implora, sálvame. Y Suor Angélica finalmente muere, pero viendo a su hijo en el cielo, acompañado de la Virgen. Porque otra madre ha comprendido la desesperación de otra madre. Pequeña, ¿no? Pero llena de... Pero historión. Es tremendo. Es verdad que es la especialidad de Puccini, ¿no? Sí. En sus óperas normalmente suelen ser personajes femeninos, pero no solo, a situaciones únicas, muy, muy puchinescas, y esta es una de ellas, desde luego. Y otra es otra de sus óperas, La Fanciulla del West. En ella Puccini nos lleva al lejano oeste, donde los buscadores de oro de California se hacinan en las minas lejos de su hogar. ¿Qué música tiene esta ópera? Sí, o sea, ¿cómo se nota que es Puccini? Pero en el Far West, total. Estoy alucinando. Total. Bueno, estamos en los confines del mundo, donde los mineros están terminando el día pues en la taberna, bebiendo whisky, jugando las cartas y, por supuesto, peleándose.
Aquí tenemos una pelea de taberna en el Far West que solo Puccini puede hacer. Y van a seguir peleándose, bebiendo todos los mineros hasta que aparece la dueña de la taberna, que se llama Miri. Un personaje que para Puccini representa la belleza de ese mundo en el que los mineros viven al límite. Bueno, además, Mini tiene una de las mejores entradas en escena, o sea, es inmejorable, ya veréis. Ahí lo tenemos, a tiro limpio. Porque Mini entra dando tiros al aire, para poner paz entre los mineros, sí. Y luego los va regañando. Pero mirad qué suave lo hace. Ahí está. Los regaña, pero suavecito. Para poner orden nada más. Sí. Oye, situaciones al límite. Hemos estado en el lejano oeste, en un convento, en la antigua Roma, en el Egipto de los faraones. Yo no sé, ahora. Tiroteos en la taberna. No. Pues vamos a volver al ballet, que sí, pero a uno muy especial. Sí. Esto sí que refleja una situación realmente al límite, porque vamos a escuchar la historia de una joven obligada a bailar hasta morir como sacrificio para aplacar a los dioses. La consagración de la primavera de Stravinsky. Es un poco como la banda sonora de Tiburón, ¿verdad? Bueno, pues este ballet refleja esa situación límite de la muchacha bailando hasta la muerte, pero situación límite fue también la que se vivió en el teatro cuando se estrenó esta consagración de la primavera en 1913 en París. O sea, se lió parda. Marta, no es que hubiera bucheos, sino que en el estreno hubo puñetazos, insultos. Bueno, por supuesto, el pobre Stravinsky tuvo que salir pitando. Hasta hubo 2 espectadores que se retaron en duelo. Bueno, o sea, fue... ¿Pero no gustó? No gustó nada. La música, el baile, era una cosa... Pasa. Los estrenos ya no son lo que eran. Es verdad que, en el fondo, el estreno de la consagración de la primavera es la metáfora perfecta de la música moderna irrumpiendo, ¿no?, en el siglo XX de manera abrupta. Pero lo que pasó en el teatro es que el sector conservador, digamos el más pegado al posromanticismo, a Wagner, a Verdi, pues decía que esto sencillamente era... una tomadura de pelo. Sí. They were very shocked. They were very naive and stupid people. It has nothing to do with the art. I went out, I said, go to hell. Ahí tenemos al propio Stravinsky recordando aquella noche y diciendo, el público era estúpido. Les dije, váyanse al infierno. Me levanté y me fui. Pobre Stravinsky. Música al límite, claro, en el Play Opera al límite, pues música podía al límite. música. Tenía que estar Stravinsky. Pues la verdad es que sí, aunque es cierto que podemos encontrar muchas cosas al límite, por ejemplo, en el tradicional bel canto, ¿no? Que, por cierto, aunque a veces utilizamos la expresión bel canto como si fuese sinónimo de ópera, el bel canto es algo más concreto. Es más bien un estilo vocal de finales del 18, principios del 19. Es decir, anterior a Verdi y a Wagner. Sí, que se caracteriza pues por su brillo, por su rapidez, por esas melodías virtuosísimas vocales. Que se llama la famosa coloratura, ¿no? Y tiene como exponentes más claros pues a Rossini, a Bellini, a Donizetti. Y hoy, si os parece, nos quedamos con este último y con su ópera Lucia di Lammermoor, que es un personaje realmente al límite. No lo hay más. Bueno, en realidad esto no suena muy al límite porque estamos en una boda. Esto es una fiesta. Suena Bueno, pero es una boda que le gusta a todo el mundo, menos a la novia, que es Lucia de Lammermoor, nuestra protagonista, que es una joven huérfana a la que su hermano ha obligado a casarse con un rico noble, Arturo, para salvar a la familia de la ruina. Pero, sorpresa, Lucía ama a otro hombre, a Edgardo, y ese amor además es mutuo. Pero la pobre pues se ha tenido que casar con el hombre que ha elegido su hermano, y en esta boda a nadie parece importarle.
ahí todo el mundo contentísimo, comiendo, bailando, bebiendo. Hasta que de repente aparece Lucia con su traje blanco empapado en sangre y con un cuchillo en las manos. Sí, ha enloquecido y ha matado a su nuevo esposo. Ay, qué bonito. Es terrible, pero precioso. Desasosegante. Es que Lucia, que ha enloquecido por esas presiones múltiples, cree estar ahora en la boda con su amado Edgardo, alucinando, ¿no? Sí, no es consciente de todo lo que ha hecho, ni de que ha matado a su marido, y va saludando a los invitados como si nada. Ay, Edgardo canta, por fin tú serás mío y yo seré tuya. Lucia terminará al final vagamente por darse cuenta de lo que ha sucedido y se despide de su Edgardo diciendo: vierte lágrimas amargas sobre la piedra de mi tumba. Pobre nuestra Lucía, al límite, porque terminará, por supuesto, muriendo. Buah, Mariela, Rafa. Esto sí que es cerrar al límite. Todo lo alto, pero... Bueno, y queremos veros aquí saliendo del estudio, tú como Espartaco. Mira, curiosamente he traído mi disfraz de esclavo romano, o sea que me viene muy bien. Y tú, Marta, a tiros, ¿eh? A tiros como la panchula. Yo también me he traído la escopeta. Eso sí que va a ser un cierre al límite. Menudo rato de radio y de música, Mariela, Rafa. Muchísimas gracias por este verano. Gracias por tanta ópera. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Pues así cerramos la última ventana del verano, Rafa. Todo llega, Marta, Sí. todo llega. Queríamos dar las gracias a todo el equipo de La Ventana, a sus colaboradores y colaboradoras, a los técnicos y a las técnicos, porque sin todos ellos hubiera sido esto imposible. Ojalá les hayamos acompañado, entretenido e incluso sacado alguna sonrisa, porque hemos tenido buenos ratos. Eso es la verdad. Nos vamos, aunque no muy lejos, porque La Ventana al final siempre se abre. La próxima, el lunes a las 4, las 3 en Canarias, ya con Francino. Y por supuesto, gracias a los oyentes por estar ahí. Y la radio sigue. Un beso. It's